Ligamentos cruzados. A manera de introducción vamos a decir que son dos estructuras que se encuentran dentro de la articulación femorotibial. Son dos estructuras que van a dar tanto estabilidad, firmeza y movilidad. Y son dos, los cruzados anteriores y el cruzado posterior. Vamos a hablar sobre el ligamento cruzado anterior, que tiene dos inserciones, una inserción proximal que se da en el margen medial del cóndilo femoral lateral a nivel del techo de la fosa intercondilia y tiene una inserción distal que se da a nivel anterior de la escotadura intercondilia. Estos además está compuesto de dos fascículos, un fascículo anteromedial y un fascículo posterolateral. El anteromedial es el que se va a tensar durante la flexión y el posterolateral en cambio es el que se va a tensar durante la extensión. Acá vamos a ver en un corte, en unos cortes de resonancia, vemos un corte sagital, la porción anteromedial y también la porción posterolateral. Este va a tener un patrón estriado hipointenso de mayor intensidad de señal a nivel de la inserción tibial y esto se debe al ángulo mágico, que es un artefacto en la resonancia. Dentro de la patología del ligamento cruzado anterior tenemos el desgarro completo, en el que ya no logramos identificar el patrón fibrilar normal. Aquí vemos que hay una interrupción de la dirección del ligamento cruzado anterior y acá incluso ya no se lo logra identificar. Vamos a también tener desgarros en el que las fibras aparentemente están intactas, pero van a tener una disposición ondulante, incluso pueden llegar a hacerse horizontales, pero aquí el desgarro se da a nivel del techo, entonces esto se llama el signo del notch vacío, y además va a estar asociado con edema óseo a nivel del cóndilo femoral lateral. El desgarro parcial del ligamento cruzado anterior es de diagnóstico difícil porque la rodilla suele ser estable y aquí es donde la resonancia juega un papel muy importante. Podemos tener desgarros parciales del fascículo anteromedial o desgarros parciales también del fascículo posterolateral. El desgarro del fascículo anteromedial, aquí vamos a tener que las fibras de la parte posterolateral están intactas, pero la parte anteromedial es donde vamos a encontrar áreas de mayor intensidad de señal, como vemos. También tenemos desgarros parciales de la parte posterolateral. En cambio aquí, el fascículo anteromedial está intacto, pero vamos a ver áreas de señal, de mayor intensidad de señal a nivel del fascículo posterolateral. También vemos acá, este es otro paciente donde las fibras anteromediales están intactas y vemos que hay un aumento de la señal a nivel posterolateral, como vemos en estas imágenes. También tenemos otra patología que es el ganglión del ligamento cruzado anterior. Estos pueden simular un desgarro del ligamento cruzado anterior. La etiología es desconocida y este ganglión tiende a distender al ligamento con líquido mucinoso. Las fibras suelen aparentar estar adelgazadas por el efecto de masa que provoca el ganglión. Esto se debe a una degeneración mucinosa que se ve generalmente está asociado a un desgarro parcial previo. Lo que vamos a observar en la resonancia son señal de líquido dentro de la sustancia del ligamento cruzado anterior. Estos pacientes suelen ser asintomáticos, pero también podrían tener una sensación de hinchazón de la rodilla y no van a poder flexionar la rodilla adecuadamente por el efecto de masa que genera este. La avulsión ósea del ligamento, esta en cambio es bastante común en los niños, lo que genera es una avulsión a nivel de la inserción tibial, donde vemos incluso en esta resonancia edema óseo. Acá vemos el fragmento que está desplazado con el ligamento cruzado anterior que se encuentra intacto. Igualmente acá vemos un fragmento que no está desplazado. Este tipo de lesiones suele estar asociado también a fracturas de Segon, que corresponde a la avulsión del borde lateral de la tibia. También tenemos la degeneración mucoide del ligamento cruzado anterior, en la que toda la extensión del ligamento cruzado anterior suele estar aumentada de señal. Esto también se llama el signo del tallo de Apio y suele deberse a una degeneración relacionada con la edad. En la imagen postquirúrgica del ligamento cruzado anterior tenemos que ver la valoración de las plastias de reconstrucción. Entonces aquí lo que se hace son túneles tibiales y túneles femorales en una dirección anteromedial en la tibia, evitando la grasa de Hoffa, y hacia el fémur, hacia el techo de la escotadura intercondilia. El túnel tibial tiene que ir paralelo a la línea de Blumensamp, que es una línea que va por el techo de la escotadura intercondilia femoral.
Ya, el injerto lo que vamos a observarlo es como una estructura tensa que se encuentra intacta, y los injertos que se utilizan son injertos del tendón rotuliano y también se pueden utilizar injertos de los tendones de la pata de ganso. El pinzamiento de la plastia, esta genera dolor e inestabilidad y se debe a que el túnel tibial suele estar muy empinado, muy verticalizado, y eso hace que el injerto tome contacto con el fémur. Lo que vamos a ver en la resonancia es que donde toma contacto es donde va a haber mayor intensidad de señal. En cambio, cuando este túnel tibial se hace horizontal o lo ponen horizontal, en cambio el injerto va a ser laxo y genera inestabilidad en la rodilla. La lesión de cíclope, en cambio, se debe a la formación de una artrofibrosis a nivel de la grasa de Hoffa por delante del injerto. Lo que va a generar es dolor y dificultad para la extensión completa de la rodilla. En la resonancia vamos a ver como una asa redondeada con intensidad de señal intermedia y en ocasiones puede estar rodeada de líquido. La ruptura del injerto pueden ser también parciales o pueden ser completas. Aquí en este ejemplo vamos a ver una lesión parcial donde las fibras posteriores se encuentran intactas, pero en la parte anterior vamos a ver incremento de la señal que corresponde a una ruptura parcial de las fibras anteriores. En cambio, en la parte completa, en cambio, no vamos a poder lograr identificar al injerto y en ocasiones parte del injerto tiende a hacerse horizontal. Además está asociado con edema óseo a nivel femoral y a nivel tibial. El atrapamiento del muñón del ligamento cruzado anterior, esto se debe a que quedan restos distales del ligamento cruzado anterior nativo que va a estar insertado a nivel tibial y va a estar interpuesto entre el cóndilo femoral y la tibia y puede simular una lesión de cíclope. El síndrome del túnel tibial, en cambio, se debe a la formación de quistes a nivel del túnel tibial. Incluso pueden llegar a extruirse hacia la parte anterior y provocar un efecto de masa, y esto se debe al movimiento del injerto durante la flexión y la extensión que va a hacer que se ensanche este túnel. También puede darse quistes a nivel o alrededor de los dispositivos de fijación, como en este ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre el ligamento cruzado posterior. Va a tener igual dos inserciones, una inserción proximal que se da en la superficie lateral del cóndilo femoral medial y una inserción distal en la parte posterior de la escotadura intercondilia. A su vez también va a tener dos fascículos, un fascículo anterolateral que se flexiona que se tensa cuando hay flexión, y la posteromedial que se tensa en cambio en la extensión. En la resonancia lo que vamos a ver es un patrón estriado, hipointenso, incluso también puede llegarse a observar mayor intensidad de señal a nivel de la inserción de la tibia, esto también se debe al ángulo mágico. En cuanto a la patología, vemos el esguince del ligamento cruzado posterior, en la que vemos que las fibras del ligamento cruzado posterior va a estar conservado, pero vamos a ver dentro de la sustancia una leve intensidad, una mayor intensidad de señal dentro del ligamento. El desgarro completo, en cambio, es cuando hay una discontinuidad de las fibras, generalmente se da a nivel de la curvatura del ligamento cruzado posterior y los extremos tienden a engrosarse, como vemos en estos ejemplos, y a nivel de la ruptura es donde vamos a encontrar mayor intensidad de señal y también puede estar asociado con mayor intensidad de señal de los tejidos blandos adyacentes. El desgarro parcial también puede darse tanto en las fibras anteriores como en las fibras posteriores. Como vemos en este ejemplo, aquí hay un desgarro parcial de las fibras anteriores con mayor intensidad a este nivel. Acá en cambio es un desgarro parcial de las fibras posteriores, donde vemos una separación, una discontinuidad y aumento de señal en la parte posterior. Y también va a estar asociado con hiperintensidad en los tejidos blandos debido al edema. En esta imagen, en este caso, en cambio vamos a encontrar esta imagen hipointensa que correspondía al ligamento menisco femoral anterior de Mumphrey, que no hay que confundirlo con algún fragmento de la parte de las fibras anteriores del ligamento cruzado posterior. La avulsión ósea del ligamento igualmente es un fragmento óseo que está desplazado o puede estar no desplazado y que se da generalmente a nivel de la inserción tibial. Suele estar asociado también a edema óseo y el ligamento como tal suele estar intacto, solamente que tracciona y jala al fragmento tibial. También puede haber lesiones en las que hay avulsión y también ruptura del ligamento cruzado posterior. Generalmente se dan en este tipo de lesiones donde hay hiperextensión con el golpe que va desde la parte anterior
Entonces vamos a observar como en este esquema edema óseo en la parte anterior asociado a ruptura del ligamento cruzado posterior, o también puede haber incluso abulsión ósea a nivel de la inserción tibial. La lesión crónica del ligamento cruzado posterior, vamos a ver que va a tener una configuración anormal, el ligamento tiende a verticalizarse y vamos a ver la formación de una cicatriz a nivel de la inserción tibial. La degeneración mucoide también se debe a desgarros parciales antiguos y también a degeneración relacionada con la edad. Aquí las fibras tanto anteriores como las fibras posteriores van a estar intactas, pero dentro de la sustancia del ligamento vamos a ver esta área de mayor intensidad de señal que corresponde a la degeneración mucoide. Y eso es todo. Muchas gracias.